primer lugar va a exponer el profesor Gabriel Orozco Restrepo, doctor de la Universidad Complutense de España y profesor de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Él es académico, investigador y consultor con más de 15 años de experiencia en relaciones internacionales, economía política, competitividad y sostenibilidad. Es doctor en economía y relaciones internacionales. Investigador reconocido por mis ciencias y par evaluador del Consejo Nacional de Acreditación. Actualmente se desempeña como secretario técnico de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico. Iniciamos, doctor Gabriel Orozco Restrepo, con su intervención. Muy buenos días, un gusto estar acá. Muchísimas gracias, doctor Varela, por la invitación. Déjeme pues felicitarlo por el liderazgo en el Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento, centros que son claves para el desarrollo, para la generación de conocimiento y obviamente para la política aplicada. John Jairo Cárdenas, excongresista y sociólogo, agradecerle por hacer parte también del panel, por compartir, y espero que tengamos un debate muy ameno. Muchísimas gracias por la presentación también, y a la decana muchísimas gracias por su participación, por su presencia, la cual me honra, la doctora Raquel Ceballos, al doctor Carlos Rubén, muchísimas gracias también por su presencia, al doctor Darío Echeverria, quien me ha dado mucho gusto volver a ver, a todos de ustedes también, a quienes he vuelto a ver desde hace mucho no los veía, así que es para mí, y también muy especialmente a estudiantes que me imagino que están aquí de la facultad o de la universidad y quienes nos ven desde afuera. Bueno, cuando hemos conversado con el doctor Varela, y quisiera antes hacer una aclaración, yo no soy doctor de la Universidad Complutense, tal vez fue mea culpa que no mandé con más antelación mi perfil, yo soy doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, un poquito de diferencia, pero sí estudié también en la Universidad Complutense con José Antonio Sanahúja y con pues varios académicos en la Universidad Complutense cuando hice mi maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Escuela Diplomática de Madrid con la Universidad Complutense. Bueno, yo ante todo tengo que decirlo, tengo una situación también, y es que con el doctor Varela compartimos algo, y es que ambos también somos filósofos. De formación soy filósofo, entonces va a ser inevitable que haga unas reflexiones en torno a las tendencias y las dinámicas que estamos viviendo hoy en día. Pero obviamente también por mi rol, mi mentalidad muy pragmática en muchos sentidos, pues me trataré de también desplegar en algunos temas que tienen que ver no solamente con lo local, sino con temas económicos específicamente, y esto tiene que ver también con mi rol más reciente dentro de la Gobernación del Atlántico, efectivamente en la Secretaría Técnica de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación. Voy entonces a avanzar, si me permite, no sé, doctor Varela, si tengo unos 30 minutos, 20 minutos. 20 minutos. Iba a decir que 40, a ver si me va a los 30, pero bueno, 20 está bien. Siempre hay que tratar de negociar más tiempo, pero para no aburrirlos. Yo creo que vamos a empezar con una mención que no es menor y que muchos analistas internacionales han traído a colación, y que hay que hacer una reflexión de fondo, y es el discurso que dio recientemente Marco Rubio, el secretario de Estado. Algunos lo asocian mucho a ese perfil muy parecido al de en su momento dado de Henry Kissinger, y todo lo que refirió en un discurso que podemos o no estar de acuerdo, pero fue un discurso interesante y pertinente de análisis. Y básicamente lo que viene a decir Marco Rubio es que asistimos desde los años 90 a una idea muy peligrosa que prácticamente generó una especie de sueño, una especie de dilatación del liderazgo norteamericano y del liderazgo europeo. Habla él principalmente de la referencia a Occidente, y es la idea que todos conocemos muy bien de Francis Fukuyama, del fin de la historia, un artículo que publicó en el 94 en The Atlantic y posteriormente tradujo en un libro, tomando ideas de Hegel y sobre todo del idealismo alemán, de que como toda actividad humana tenía un telos, un propósito, la historia debería llegar a un fin
básicamente con una realización de una idea absoluta en términos hegelianos. Y esa idea absoluta, decía Fukuyama, que si la historia se había construido bajo la égida de confrontaciones y de tensiones dialécticas, pues debía llegar a una resolución cuando ya no hubiese una tensión entre ellas y todos caminaran hacia un mismo fin, que era para Fukuyama la democracia liberal. Marco Rubio, paradójicamente, una idea muy conservadora, hay que decirlo así, muy pro-estadounidense. Marco Rubio viene a dilapidarla y a hacer la explosión en ese discurso. Y dice básicamente que esta idea llevó a Occidente a una especie de desmantelamiento de la idea de la soberanía. Y Marco Rubio planteó que estos ideales liberales y estos ideales muy kantianos también de una especie de gobierno mundial o gobernanza global regida por principios democráticos y de libre mercado, llevó a esa pérdida de competencias en unos ámbitos. Y criticó fuertemente y abiertamente políticas medioambientales, refiriéndose concretamente a China. Me disculpan ahí que se fue mal escrito, pero ahí hubo una referencia directamente a la identificación de por dónde iba. Y en este sentido, la referencia de Marco Rubio nos pone frente a una idea bien interesante, y es que estamos en un mundo de policrisis que refleja una crisis de un orden liberal. El mundo de policrisis que habla Ian Bremmer, que anteriormente David Hell había hablado de que no podían los estados soberanos responder, de que el multilateralismo que ellos mismos habían creado no había satisfecho plenamente esas nuevas necesidades, y de que había un mundo fragmentado, un mundo, digamos, de fragmentaciones de poder, como lo denominaba el gridlock, pues básicamente no estaba respondiendo a las necesidades que teníamos como sociedad. Y en este sentido vemos, y yo creo que es muy pertinente la referencia a la vuelta del jovesianismo, y es que esta crisis del orden liberal, y esa es como la tesis central que quiero trasladarles, y por eso la plasmo inmediato, es que se ha intentado resolver, y la referencia, por ejemplo, que veíamos ayer de Donald Trump en el discurso de la nación, era constantemente el uso de la soberanía y del poder de Estados Unidos a este Estado jovesiano, hiperjovesiano, para resolver los asuntos, pero que no es con estas formas de jovesianismo, de revuelta a la soberanía extrema, como lo vemos también en temas de, digamos, digitalización y gobernanza de los datos. Las imágenes que vimos en el 2025 de sentar a todos los CEOs de las grandes corporaciones tecnológicas, hablar un poco más de eso para que se alineen a su política, va en esa lógica, pero no es de esa manera, es con otro tipo de ciudadanía desde el sur global, que es la propuesta y la especie de neocontractualismo que quiero plantearles. En ese sentido, antes, quisiera detenerme un poco en el estado de cosas, en el debate, y sobre esto podríamos tener discusión pertinente, pero lo primero es que, insisto, y no solamente lo digo yo, autores como Acharya, distintas discusiones en los senos de los, digamos, centros de pensamiento, han venido planteando esta crisis del orden liberal, de que las democracias liberales de mercado global, de liberalización, el modelo neoliberal plenamente, se han venido erosionando, han venido mostrando sus grietas, y de que obviamente en un contexto de hiperglobalización están siendo cada vez más cuestionados el rol del Estado, el control de los mismos. Y en este sentido, más que buscar soluciones de complementariedad, de cooperación, lo que estamos viendo es ese regreso del Leviatán, esa idea de que sin Estado no somos nada prácticamente. El homo homini lupus est, ustedes bien saben que al final solamente se resolvía con el rol central de un Estado dirimidor, regentor del orden, y hoy por hoy esa idea
que no abandonó en ningún momento China de un Estado omnipresente, de un capitalismo de Estado como lo denominó el mismo Henry Kissinger, es lo que Trump hoy ve, llamémoslo así, con gran envidia. Es decir, las políticas que está haciendo Donald Trump de reindustrialización, de imponer aranceles, de restringir migración, es volver a reinstalar el Estado central como único posibilitador del desarrollo. Y en ese sentido, insisto, como arranqué con el discurso de Marco Rubio, va toda la acción exterior. Si bien es cierto, Donald Trump se eligió, y aquí hay una gran contradicción en la idea de que no iba a haber más intervenciones militares, de que en su primer mandato no había hecho ninguna guerra. Todo eso desaparece porque los halcones republicanos tienen una visión muy clara. Si no nos ponemos al frente de una política de reindustrialización, de reinversión, debilitamos al dólar para volver a traer industria, para generar empleo. En la industria armamentística eso es claro, la generación de empleo interno y generación de industria local, no vamos a poder competirle y China se nos va a subir más de lo que está montada. Y en este sentido, la batalla ya no es solamente por el control territorial, que también esto no lo podemos dejar de lado, ustedes lo saben bastante bien, todas las lógicas geopolíticas que vivimos hoy en día de posicionamiento estratégico, lo vivimos aquí en el vecindario, pero también el control de los datos. Y aquí una reflexión que hemos venido teniendo con el doctor Varela en su tercer volumen de la hegemonía del management, en donde hay una reflexión desde Bentham hasta Foucault, con toda esta idea del panóptico digital y, digamos, el biopoder en el cuerpo de las personas a través de dispositivos tecnológicos. Y esto se convierte en una especie de dominio global, porque quien tiene el dominio sobre el software es quien tiene el dominio sobre la conducta de los individuos, sobre la capacidad de movilización, y esto sin duda alguna se está viendo como una especie de panóptico global, un gran leviatán, en donde Estados Unidos no va a permitir que estados como el de China le siga avasallando en la carrera tecnológica. Las restricciones en la venta de chips, de microchips, como bien lo saben, de Nvidia a China, o como, digamos, también las patentes sobre códigos específicos, o la lucha por la reinversión en industrias claves de ensamblajes de microchips en India, por ejemplo, son pasos en ese dominio tecnológico. Pero esto obviamente pues está debilitando el tejido social y está empujando hacia una competencia de suma cero. Eso no hay que negarlo, volveré un poco al final sobre esto. Pero quiero, en aras de avanzar en el tiempo y de no pasarme de los 20 minutos y la media hora, también mostrarles a ustedes que esta competencia, esta carrera, es no solamente por el control del territorio en términos geopolíticos, por el control del ciberespacio o de, digamos, de este gran panóptico digital, pero también es control por quien maneja los recursos, porque toda esta cantidad de datos que tenemos hoy, toda esta gran cantidad de información va de la mano también del control de quién los promueve, quién los almacena, quién los genera. Y aquí, vamos a la siguiente por favor, tenemos todo el punto de lo que significa esta geopolítica de los datos y de la energía. Quien controle hoy fuentes de energía barata, quien controle hoy disposiciones de data centers, va a ser quien tenga un gran dominio en el flujo de información, pero también en seguridad informática y por supuesto también en seguridad de su mismo territorio. Recuerden ustedes que los grandes procesos de desestabilización que estamos viviendo en algunos países es hackeo de centrales eléctricas, hackeo de datos a redes estratégicas de algunos centros empresariales, y en esto sin duda alguna, en esta infraestructura de datos, pues Estados Unidos tiene un control muy importante, todavía no tiene un gran monopolio, pero sí lo tiene, un avance significativo. América Latina está muy relegada todavía,
y vemos una brecha digital que no hemos podido ir avanzando desde América Latina. Me quiero ir aterrizando, no solamente hablando de la geopolítica en términos macro, de las disputas de poder global, sino ir aterrizando en dónde estamos en América Latina en esta carrera. Sin duda alguna, en términos geopolíticos, ustedes saben, América Latina es considerada una zona de paz, no tenemos unas carreras armamentísticas entre nosotros como las que hubo en los años 70, 80 y que hoy por hoy podríamos decir no somos una gran amenaza, salvo la que se estableció en la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en noviembre de 2025, en donde definía los cárteles y los grupos, digamos, que financian los cárteles o que conniven con ellos como terroristas y como una amenaza a la seguridad. Y por eso hemos visto lo de Venezuela, por eso estamos viendo lo de Jalisco, estamos viendo lo de México y seguiremos viendo algunas de esas incursiones. Pero el punto central sobre el tema de la geopolítica y del dominio global está entroncado en la utilización de datos y la energía que soporta esa posibilidad de tener datos. Y aquí sin duda alguna nosotros vamos muy rezagados, tenemos un gran potencial, ahora hablaré en donde podemos tener un trabajo muy interesante, pero Estados Unidos va teniendo un liderazgo ahí y hay que ver formas de dialogar y de establecer canales con ellos. Avancemos, por favor. En ese sentido, y aquí es donde yo creo que hay una discusión muy interesante, digamos, nosotros en materia geopolítica tendríamos que tratar de dialogar o por lo menos plantarnos en materia energética como un actor global. Yo creo que el gobierno nacional ha hecho pasos importantes en toda la estrategia del Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, para todo lo que tiene que ver con transición energética. Hay unos, digamos, puntos de discusión muy importantes referentes a la seguridad energética, pero sí es cierto que eso es en el camino adecuado, digamos, gestionar el tema de las amenazas climáticas que ciertamente el Foro Económico Mundial pone como la de mayor impacto en el mediano y largo plazo, pero todo lo que tiene que ver con el uso de recursos estratégicos, nosotros por nuestras ventajas comparativas, pues somos una región llamada a suplir esos recursos naturales estratégicos, tanto en litio como en cobre y por supuesto también en petróleo o en las mismas energías renovables, la capacidad que podemos tener nosotros con la generación de hidrógeno como la está haciendo Chile, Brasil liderando en materia de nuevas energías, en su transición energética, Centroamérica también en unas estrategias, inclusive haciendo una especie de tropicalización de espacios de digitalización y de obviamente irrupción tecnológica como los de ChatGPT, nos podrían poner en un rango de discusión interesante en el escenario global. Y yo creo que en eso sí se requiere una mayor cooperación a nivel latinoamericano, una mayor interrelación con el entorno global para poder generar un diálogo franco y directo sobre el rol de América Latina como estrategia para la sostenibilidad, poniendo sus recursos en función de ello, innovación que se requiere mucho en este aspecto. Y lo otro que quisiera decir para ir cerrando, creo que estoy respetando el tiempo, 5 minutos, bien, estoy respetando el tiempo, es que no es con más hiperjovesianismo que podemos atacar este mundo de policrisis, no es yendo hacia una exacerbación de ese leviatán, porque el riesgo de autoritarismo, como lo hemos visto con ICE, como lo hemos visto en la misma China cuando ha habido las revueltas en Hong Kong, o digamos los arrojos que ha tenido Rusia obviamente y que acabamos de cumplir la invasión de Rusia a Ucrania, con los arrojos de intentos autoritarios, pues no podemos permitir que esta sea la solución o no vemos esto como el punto clave para ello. Creemos que, y en este punto desde la tradición latinoamericana, siguiendo la escuela cepalina, en donde pues el instituto tiene un acuerdo con ello, yo creo que todo el tema de la cooperación en infraestructura digital y energética
es clave, la soberanía tecnológica también, debemos impulsar aún más flujos regulatorios, incentivarlos, aprender de países como la India y Europa, necesitamos cooperar mucho más en ese sentido, y promover un tipo de ciudadanía híbrida que permita aprovechar estas energías para darle respaldo a estas propuestas. Yo creo que aquí está la clave desde, digamos, nosotros como academia, de las políticas públicas también, de impulsar una apropiación de esos medios para la movilización ciudadana en pro de estos intereses que sí podemos promover o que sí podemos impulsar y que generarían un impacto sobre la lucha o la adaptación o la mitigación frente al cambio climático, los impulsos digamos, autoritarios de algunos estados del norte, superpoderosos, y obviamente la búsqueda por generar mayores oportunidades de desarrollo y de empleo. Creo que con esto termino, no me extiendo más de los 5 minutos y les agradezco muchísimo su atención y estaré presto para cualquier tipo de discusión o comentario. Gracias.